¿Qué tal? Buen día. Agradecemos a la OMT, la Organización Mexicana de Traductores, en el marco de su Congreso San Jerónimo 2022, por esta gentil invitación. Tenemos pues el agrado de presentarles lo referente al estándar de competencia intitulado Traducción de textos literarios y humanísticos al español, que tiene por demás contenta a la METLI y por supuesto a sus agremiados. Me llamo Francisco Hernández Romero y hoy día funjo como coordinador de certificaciones. Para este efecto no asistí en solitario, sino cuento con la más que generosa compañía de dos colegas quienes han iniciado y encauzado este proceso. Y se trata nada más y nada menos que de Jorge Jaime Mendoza Robles, miembro honorario de Ametli, y Arturo Vázquez Barrón, presidente de Ametli. Ahora daré lectura a sus semblanzas curriculares. La semblanza de Jorge Jaime Mendoza Robles, consultor del modelo de gestión de recursos humanos basado en competencias, capacitador, evaluador, verificador externo y asesor en sus procesos, asesor metodológico en el Sistema Nacional de Competencias para Metli. Colaboró en el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER desde octubre de 1997 y hasta febrero del 2019. Cuenta con certificado de competencia laboral en los estándares de competencia laboral EC 074, Coordinación de Grupos Técnicos para el Desarrollo de Estándares de Competencia; 076, Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia; 091, Verificación externa de la operación de los centros de evaluación y evaluadores independientes; 0955, Diseño de sistemas de alarma, detección de incendio y notificaciones de emergencia; 0217, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal en proceso de actualización; y el 1207, uso de las normas para redactar textos impresos y digitales. Bien, por lo que a Arturo Vázquez Barrón respecta, nacido en la Ciudad de México, traductor literario egresado del programa para la formación de traductores PFT del Colegio de México. Se ha dedicado a la formación de traductores literarios desde 1982 a la fecha. Ha impartido talleres de traducción literaria y seminarios de traductología, además de crítica de traducción en el Instituto Francés de América Latina, IFAL, en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, ICIT, en la maestría en didáctica de la Universidad Veracruzana y en el Colegio de México. Es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI. Ha traducido y publicado, entre otros, a Albert Camus, a Aimé Césaire, Jean Cocteau, Pierre Michon, Bernard Noël y Agnès Amon. Pues bien, genuinamente esperamos que esto sea de su agrado y bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy presentes. ¿Sí? Cedo entonces la palabra a Arturo, por favor. Muchas gracias, Francisco. Pues voy a empezar por agradecer eh, el espacio que nos brinda la OMT en el marco de su Congreso San Jerónimo 2022 para presentar el estándar de competencia, traducción de textos literarios y humanísticos al español, que es un estándar que preparó la Cámara Nacional de la Industria Editorial junto con el CONOCER y con la AMETLI. Entonces, el CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Jorge Jaime nos va a hablar muy ampliamente de qué es el CONOCER en cuanto a esto, que es una instancia bastante interesante y es con este Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con quien Ametli trabajó estrechamente para poder sacar adelante este estándar de competencia, que es el primero en su tipo. Entonces, la siguiente, por favor, Francisco. Empezaré por comentar rápidamente por qué y para qué un estándar de competencia para traductores literarios. Entonces, bueno, la primera razón es el hueco que había. No existe en el país ningún estándar de competencia para traductores literarios
de lenguas extranjeras al español. Esta es una innovación, es una propuesta que es novedosa en el sentido en que no existen en este país todavía certificaciones para traductores literarios, y hasta donde tenemos conocimiento, este tipo de certificaciones para una actividad creativa no existen tampoco. Entonces, el aspecto innovador es bastante importante. Por otro lado, tenemos que el sector editorial se va a fortalecer al contar con un estándar de competencia reconocido y avalado por el Estado mexicano. Esto va a quedar bastante más claro dentro de un momento, cuando se presente el conocer, pero es muy importante porque el estándar de competencia lo avala y lo reconoce el Estado mexicano. No es una certificación cualquiera. Entonces, esto es bastante importante, sobre todo para el sector, para dar garantías, digamos, al sector editorial de la seriedad de la certificación. Entonces, bueno, por otro lado, también se va a fortalecer la cadena de producción del libro al añadirse este estándar de competencia a los que ya existen. En el sector hay otros estándares que ya están funcionando, que no son propiamente de traducción, pero que son complementarios a este. Entonces, el fortalecimiento de los eslabones de la cadena de producción del libro va a ser bastante importante. Y por último, una característica que es muy importante, que es esta certificación de traductores literarios se va a otorgar entre pares. Y esto va a ofrecer al sector editorial una garantía de calidad que va a tener beneficios directos y tangibles, no solamente en el ámbito económico, sino también en el de la literatura traducida. Es decir, la garantía de la calidad de las traducciones que se hacen va a ser una cuestión bastante importante. Entonces, bueno, después de este muy breve preámbulo, voy a pasarle la palabra a mi querido Jorge Jaime Mendoza para la siguiente diapositiva, y pues él les hablará del conocer y de todo lo que esto implica. Muchas gracias, Jorge Jaime. Gracias, Arturo. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Bien, el objetivo de la presentación y con lo que vamos a iniciar hoy, como ya lo mencionaba Arturo, es promover el estándar de competencia de traductores literarios, pero no habría la razón de ser si no explicamos un poco acerca del origen de los estándares de competencia y cómo ha sido su inserción dentro del modelo de competencia en México. Es importante que cada uno de nosotros sepamos de dónde viene y cómo proviene y de dónde se origina la generación de estándares de competencia y cuál es su repercusión, cuál es el impacto dentro de los sectores productivos del país. Adelante. Para que nosotros podamos entender y homologar los conceptos en los que se mueve el Sistema Nacional de Competencias, también tendremos que definir los conceptos desde un punto de vista en que el propio Sistema Nacional de Competencia los establece. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos encontrar nosotros infinidad de definiciones de lo que es competencia, ya sea laboral, competencia profesional, competencia ciudadana, muchos tipos, pero en este momento vamos a trabajar con una definición que es la que está aprobada por el Sistema Nacional de Competencia y por las reglas generales en las que se rige el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. Adelante, por favor. La definición que se establece es que la competencia laboral
es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 45 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo. Esto inmediatamente nos lleva a establecer que dentro de esa competencia se van a identificar 3 saberes distintos. El saber cognitivo, el saber per se, el saber hacer llevado a la parte psicomotriz, es decir, donde se van a observar las habilidades, destrezas que tiene una persona para hacer un trabajo. Y por último, el saber ser. Son aquellos comportamientos referidos a la labor, al trabajo y que están íntimamente ligados con la propia función laboral y que permiten que un trabajador lleve a cabo su función en los términos de valor, de hábito y de actitud lo más óptimamente posible. Adelante, por favor. Deducimos entonces que la capacidad productiva de un individuo se puede definir en términos de desempeños para un determinado contexto que refleja las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes para que se pueda realizar un trabajo con los parámetros de calidad que el propio sector productivo establece. Y esto es muy importante porque a partir de esto, de esta conceptualización, es donde el estándar tiene una fuerza representativa en el sector para poder ser un referente en cuanto a que las cosas que se hagan se tengan que hacer bien. Adelante, por favor. Bien, para poder establecer el origen, nosotros vamos a definir que el órgano regulador, el órgano encargado por el Estado mexicano de poder controlar, desarrollar, establecer y regular el modelo del Sistema Nacional de Competencias es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el cual por sus siglas se conoce como CONOCER. En este país es el único órgano regulador y rector del modelo de competencias laborales. Por su parte, el Sistema Nacional es un instrumento que el propio gobierno desarrolla, donde el órgano regulador, al sentar sus bases, va a expandir hacia toda la generación de ocupaciones, de organizaciones que laboralmente están relacionadas para poder otorgar a la sociedad mexicana un ente en donde, un receptáculo, digámoslo así, en donde se determine la operación del propio sistema y se pueda dar de manera básica y fundamental todo lo que esté relacionado con la estructura, organización, desarrollo y operación de la competencia laboral en México. Adelante, por favor. El CONOCER tiene una estructura y en su primer nivel está representado el órgano de gobierno. El órgano de gobierno tripartita, por lo que ustedes están apreciando en esta lámina, tiene por objeto definir la ruta del Sistema Nacional de Competencias y definir los caminos por donde sea mejor para el país poder establecer todos los mecanismos que la competencia laboral requiere para ser operada y para tener un impacto dentro de la sociedad mexicana. Y para ello, el Consejo o el órgano de gobierno que contempla el CONOCER está representado por el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Agricultura y Desarrollo Social, Rural, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y como invitado permanente el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Por su parte, también hay una representación de los empresarios y de todo el sector patronal. Con esto también se compromete a que la participación del sector productivo esté dado dentro
del Sistema Nacional de Competencias. Y también esta representación está por el Consejo Coordinador Empresarial, por la Confederación Patronal de la República Mexicana, por la Confederación de Cámaras Industriales y como invitado permanente, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO. Pero también faltaría la parte que protege al trabajador, la parte que representa al trabajador, en este caso la parte de la representación laboral, a través del Congreso del Trabajo, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Confederación de Trabajadores de México y como invitado permanente la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Todas estas organizaciones, entidades e instituciones públicas, privadas y de origen sindical, en el caso de laboral, son las que determinan cada uno de los pasos por los que el Sistema Nacional de Competencias y el propio conocer deben tomar ruta para agendar el capital humano y sus propiedades y sus beneficios dentro del Sistema Nacional de Competencias. Adelante, por favor. El segundo nivel estratégico es aquel que está integrado por los comités de gestión por competencia. Los comités de gestión por competencia son aquellos aparatos que se conforman dentro de los sectores productivos de este país y que tienen por objeto 4 atributos principales y 4 compromisos principales. Por ejemplo, el Comité de Gestión por Competencias puede ser una empresa o un grupo de empresas, organizaciones representativas de sectores social o de gobierno, y uno de sus primeros atributos y obligaciones son conformar los grupos técnicos de expertos. Y aquí voy a hacer una pausa en el sentido de que un grupo técnico está conformado por representantes de la expertise en la que se va a generar un estándar de competencia. Es decir, el conocer no hace los estándares de competencia. El conocer solamente determina y establece la metodología con la que se van a presentar los estándares de competencia. Todos los contenidos técnicos del estándar per se son desarrollados y elaborados por gente experta de los propios sectores productivos, representando asimismo el interés, la calidad y el aseguramiento de que esos estándares sean parámetros fieles a como queremos que se hagan las cosas bien en este país laboralmente hablando. Después está elaborar los propios estándares de competencia. Aquí hay una combinación entre la metodología que propone el conocer y la parte del contenido técnico que cada uno va aportando. Y cuando digo contenido técnico, no me refiero exclusivamente a las partes mecánicas y demás. Me refiero a todos aquellos contenidos en donde la expertise de las personas que hacen la función que se va a estandarizar, precisamente vierten esas experiencias y determinan el contenido del propio estándar. También el Comité de Gestión por Competencia, una vez que desarrolla ese estándar, tiene el atributo y la obligación de presentarlo a la revisión del conocer. El conocer hace una revisión metodológica y jurídica en la cual determina que el estándar de competencia procede para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y con ello puede establecer también su operación. Por último, no menos importante, es que el Comité de Gestión por Competencias se tiene que volver en un promotor tanto de los estándares como de la propia certificación que va a emanar en cada uno de ellos. Es decir, el Comité de Gestión de Competencias va a referir dentro de su sector al que esté sirviendo, va a promover, va a dar a conocer los estándares y la certificación dentro de los mismos. Este es el nivel estratégico. Adelante, por favor. Como ejemplos de algunos comités en donde ustedes se puedan dar cuenta cómo el sistema nacional se ha ido nutriendo de una diversidad en la que el desarrollo
y el alcance que ha tenido durante aproximadamente 23 años que tiene el conocer de haberse fundado, hay, por ejemplo, comités de gestión por competencia que están representados desde las cámaras y asociaciones empresariales. Entre ellas pueden ver en color rojo a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que es un comité por sí mismo. Esta otra como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Están otros como la Asociación Mexicana de Dirección para los Recursos Humanos. Está otra como la Asociación Mexicana de Empresas de Capacitación. Y así, cada una de estas cámaras ha asumido su propia responsabilidad con su propio sector. Pero también hay comités de gestión de empresas que por su representatividad en el mercado son líderes que pueden representar para México una gran promoción en el desarrollo en el desarrollo de estándares de competencia y la certificación en estos estándares. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí a Comex, Manpower Group, Liverpool, Cemex, entre otros. El sector educativo no se puede quedar atrás. El Sistema Nacional de Competencias trabaja estrechamente con el sector educativo. Recuerden que la cabeza de dirección del CONOCER recae en la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, también el sector educativo está inmiscuido dentro del sistema y ha creado sus propios comités, por ejemplo, el del Tecnológico de Monterrey, el de CONALEP, el de la Universidad Iberoamericana, el del Instituto Politécnico Nacional, el de la Dirección General de Centros de Trabajo para otros. Y en específico, ustedes se preguntarán por ahí que falta nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, la razón por la que no se considera un comité único es porque la UNAM, por lo regular y por la diversidad que tiene en su estructura de organización, trabaja con diferentes comités en diferentes sectores, de acuerdo a la especialidad, y los apoya, está casi en todos o en la mayoría o en muchos. Por eso la universidad no se ha dado de alta como un comité único, sino que apoya a otros tantos en diversos sectores y en diversas figuras. También el sector laboral, como lo vimos hace un momento, como son parte del órgano de gobierno del CONOCER, también han hecho sus propios comités de gestión por competencia. Pero también hay un comité de gestión por competencia que engloban a sectores completos. Están representando a sectores productivos de este país de manera completa. Por ejemplo, el sector turismo, el sector minero, el sector de tecnologías de la información. Estos comités de gestión por competencia tienen un potencial enorme de desarrollo de estándares, ¿no? Porque son muy amplios. Y por último, también el sector público no podía quedar atrás para tener sus propios comités y poder generar estándares que sean del interés para el servicio público. Por ejemplo, el Infonavit, la Secretaría de Educación de Jalisco, el Instituto Nacional de Mujeres, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, etc. Adelante, por favor. Ahora, el producto que generan estos comités de gestión por competencia son lo que hemos estado llamando estándares de competencia. Y hoy presentamos aquí su definición oficial, que también está o aparece dentro de las reglas generales del CONOCER. Y dice que el estándar de competencia es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que puede ser referente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas y que describe en términos de resultados el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 45. Como ustedes ven, va muy de la mano con la definición de la competencia laboral. El estándar, a final de cuentas, refleja la competencia de una persona haciendo un trabajo, pero en este caso, sí, no es un concepto ambiguo, no es un concepto etéreo. El estándar de competencia sí es un objeto tangible, es un documento el cual aparece
publicado y es oficializado en todo el territorio nacional. Actualmente, el Sistema Nacional de Competencias ha producido a través de todos los sectores donde han intervenido, como los vimos en estos comités, cerca o alrededor de 1,370 estándares de competencia en la diversidad de los sectores que mencionábamos en la lámina anterior y algunos muchos más que están trabajando en ese sentido. Adelante, por favor. Cada estándar de competencia debe de contar con una herramienta que permita recoger las evidencias que una persona debe de demostrar para que al ser evaluado pueda demostrar su competencia referida en el propio estándar y entonces con ello hacerse acreedor de la certificación correspondiente. Esa herramienta también es realizada por los grupos de expertos que generan el estándar de competencia. Entonces, cada estándar posee un solo instrumento de evaluación, el cual debe cumplir con dos atributos. El primero se le llama validez y se refiere a que la evaluación de competencias en ese instrumento no debe evaluar otra cosa que no sea lo que el estándar refiere. Es decir, el instrumento de evaluación es único y solamente tiene por objeto la evaluación de lo que el estándar de competencia tiene como contenido. Por lo tanto, se dice que el instrumento es válido cuando solo refleja los contenidos del estándar de competencia. El otro atributo es la confiabilidad y este recae en cuando el instrumento es aplicado en distintos contextos, pero arroja los mismos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se someten al instrumento de evaluación y al ser evaluados, no importa el contexto en el que estén, siempre la determinación de la competencia o todavía no competencia deberá ser una constante cuando el instrumento de evaluación se aplique bajo el parámetro de un estándar de competencia. Adelante, por favor. Bien, el nivel operativo tal vez es la parte donde nosotros podemos inferir que el estándar de competencia culmina. Es decir, aquí es donde el estándar de competencia tiene operatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos actores que están apareciendo en pantalla, las entidades de certificación y evaluación, los organismos certificadores, los centros de evaluación y los evaluadores independientes, es la tercería de parte que necesita el Sistema Nacional de Competencias para poder establecer la evaluación y la certificación en cada uno de los estándares que se generan. Aproximadamente, en el Sistema Nacional de Competencias hay 464 prestadores de servicio, pero no se dejen engañar por este número. Cuando decimos 464 prestadores de servicio, solamente son entidades de certificación u organismos certificadores, porque centros de evaluación hay cerca de 3,000 puntos de evaluación en el país en diferentes estándares y evaluadores hay cerca de 5,000 evaluadores a nivel nacional. Por lo tanto, cada vez está creciendo más esta red que permite que los estándares sean operados y generen certificación y por lo tanto calidad y certeza en el trabajo en México. Adelante, por favor. Hasta este momento se han emitido cerca o alrededor de 2.5 millones de certificados que han sido a través de las evaluaciones que el CONOCER ha establecido y ha realizado a través de los estándares de competencia y ha otorgado estos documentos que ustedes están viendo en pantalla, un solo ejemplo, en el cual quiero hacer énfasis en que el certificado de competencia laboral es un documento oficial porque está sellado
por el Gobierno de México, tiene el sello del Estado más el sello de la Secretaría de Educación Pública y obviamente el sello del órgano regulador, que es el CONOCER. También establece la identidad del candidato, que en este caso se le otorgó el certificado a través de un proceso de evaluación y que demostró sus competencias. También está el nombre, el estándar en el que fue certificado, y aquí aparece algo muy importante, el logotipo de la entidad que certificó a la persona. En este caso, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana también está acreditada como entidad de certificación y evaluación. Por lo tanto, la CANIEM establece que ellos fueron los que aplicaron el proceso de evaluación y certificación, para lo cual se le otorgó a esta persona un certificado de competencia laboral. Adelante, por favor. El CONOCER, para difusión del modelo de competencia en México y del Sistema Nacional de Competencias, ha establecido diversos registros en donde el público en general puede acceder a cierta información. En el caso del Registro Nacional de Estándares de Competencia, cualquier persona puede acceder para consultar cualquier estándar de todos los que han sido publicados y entonces poder definir, identificar, consultar, estudiar y leer cualquier estándar de su interés. En el Registro Nacional de Personas de Competencia Certificadas, puede consultar a aquellas personas que han aprobado o que han autorizado a que sus datos aparezcan ahí, para que las empresas puedan consultar y, si es de algún interés de ellas, poder contactar con esas personas que ya están capacitadas en algún estándar de competencia y poder llevar a cabo un acuerdo para la empleabilidad en México. No es una bolsa de trabajo, simple y sencillamente es una vitrina que el CONOCER ofrece para que las empresas tengan acceso a conocer a las personas que están certificadas. Y por último, el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en estándares de competencia. Este registro lo que tiene por objeto es que si hay cursos de capacitación alineados a los estándares de competencia, también las empresas o las organizaciones capacitadoras pueden registrar esos cursos en este registro y ponerlos en ofrecimiento del público en general. De esta manera, yo termino mi intervención. Agradezco muchísimo y cedo la palabra a Arturo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Jaime, por esta detalladísima presentación de lo que es el conocer y de lo que implica. Hay varios puntos que dijiste que son muy importantes. Entre otros, recuerdo uno que creo que vale mucho la pena retomar, que es justamente la validez que tiene en toda la República Mexicana este estándar. Bueno, todos los estándares del conocer y por ende el de AMETLI. En el sentido siguiente, un traductor literario que vive en cualquier punto de la República y que se quiere certificar y se presenta la certificación y es evaluado y certificado, ese estándar de competencia del que va a ser titular o de ese certificado del que va a ser titular es válido en toda la República Mexicana. Entonces, esto es bastante importante porque va a dar, digamos, validez y cobertura a todo el territorio nacional. Y esto me parece que es bastante importante. Entonces, bueno, voy a hablar rápidamente de por qué consideramos que el estándar de competencia de AMETLI es un caso de innovación. La siguiente, por favor, Francisco. Bueno, voy a hacer un poquito de historia rápidamente, porque tenemos ya muy poquito tiempo, pero bueno, el 6 de julio de 2017, como pueden ver, se llevó a cabo la primera reunión entre AMETLI, el CONOCER y la CANIEM. Se analizó la posibilidad de echar a andar un estándar de competencia que certificara la función laboral que desempeñan
los traductores literarios. Esta primera reunión entre las tres entidades tiene un antecedente que me voy a permitir contar porque es importante. Cuando Ametli acababa de fundarse, tuvimos una primera reunión con Carlos Anaya, que en ese momento era el presidente de la CANIEM. Establecimos ahí una serie de convenios y de proyectos bilaterales de colaboración entre el naciente gremio organizado en Ametli con una Cámara Nacional dedicada a la industria editorial. Este encuentro era fundamental para la naciente Ametli en el sentido en que nuestros interlocutores naturales y obligados tenían que ser los editores representados y aglutinados en la Cámara Nacional, que es la CANIEM. Entonces, en ese primer encuentro con Carlos, empezamos a hablar, entre otras cosas, de la conveniencia que representaba un estándar de competencia para traductores literarios. Entonces, fue ahí en donde empezamos a analizar la posibilidad de una certificación nacional y que no fuera organizada únicamente por Ametli, sino marcada en un encuadre mucho más amplio y ambicioso y mucho más serio y sólido, que es justamente el que puede ofrecer el conocer. Entonces, bueno, nos enfrentamos a partir de ahí, cuando decidimos finalmente hacer el estándar y llevarlo a cabo, a varios retos. Como pueden ver ahí, teníamos un poco la incógnita de cómo redactar en un documento una función en la que prevalece la creatividad y la ausencia de procesos y procedimientos uniformes o estandarizados. Esto hay que explicarlo, voy a tratar de hacerlo rápidamente, en el sentido en que un estándar de competencia del conocer clásico lo que certifica son procesos que están por lo general estandarizados y que son uniformes. Cómo hacer ciertas cosas que se tienen que hacer siempre de esa manera y no de otra para poder cumplir con el requerimiento de calidad. Entonces, en el caso de un estándar de competencia de traductores literarios, esta homogeneización o esta uniformidad en el procedimiento, pues no existe como tal. En realidad, tuvimos nosotros que tratar de ajustar, y ese fue uno de los retos principales, un esquema y un modelo de estándar de competencia que es bastante estricto en sus parámetros de organización, de medición, de confiabilidad y de validez, con una competencia o con una función o con un desempeño que es creativo y que no es binario en el sentido de correcto, incorrecto, de está bien o está mal. En la traducción literaria, al haber matices, sin que pueda eso considerarse como una merma de la calidad de la traducción, necesitábamos arreglar un poco eso. Y ese fue un reto mayúsculo para poder ir como acomodando las piezas que nos ofrecía el conocer en un esquema de estándar que ya está muy, muy, muy bien establecido, con los requerimientos de certificación de una actividad que, al ser creativa, plantea varias posibilidades aceptables de calidad. Entonces, eso fue bastante interesante. Trabajamos mucho tiempo con Jorge Jaime, el equipo de 6 expertos de Ametli, que nos dimos a la tarea de llevar a cabo el estándar. Y pues bueno, nos llevó bastante tiempo porque vean, esto fue en junio de 2017. Entonces, pues nos llevó bastante tiempo poder a nosotros entender el funcionamiento del estándar, tal como se plantea en el conocer, y por otro lado, al conocer, entender los requerimientos de este sector que es bastante particular y peculiar en lo que necesita para poder certificarse. Bueno, entonces, tiene que ver con el segundo, cómo generalizar la función de la traducción literaria o desarrollar herramientas de evaluación de manera objetiva. Pues bueno, fue un poco lo mismo. Desarrollar estos instrumentos y estas herramientas de evaluación
Fue bastante complejo, bastante complicado, pero fue una labor bastante apasionante realmente. Luego, ¿cómo evaluar una función con herramientas en las que rige la observación del desempeño cuando dicha función no puede aportar tales herramientas? Entonces, aquí tiene esto que ver con el hecho de que nosotros no podíamos elaborar un estándar de competencia basándonos, por una parte, en la observación del desempeño, sino más bien tuvimos que concentrarnos, como se hace en todas las certificaciones de traducción que existen, eh, en el resultado, que es en la traducción misma, es decir, cómo está escrita la traducción, pero como producto concreto del proceso que se lleva a cabo, sin que importe la observación misma del proceso. Es a lo que se refiere esto, y esto también fue un reto, sobre todo también para el conocer, porque finalmente, bueno, nos pudimos dar a entender, nos pudimos entender entre las dos entidades, pudimos llegar a la conclusión de que era posible certificar a alguien sin observar el proceso y solamente viendo y observando el resultado final. Y bueno, por último, ¿quién y de qué forma un traductor experto puede evaluar la competencia de otro traductor con la certeza de que el dictamen resulte válido para el sector? Entonces, en este caso, tuvimos también que innovar, en el sentido en que no se trata de una certificación sancionada por una sola persona. Esto también fue una innovación para el conocer mismo y para la manera en cómo están pensados y echados a andar todos sus estándares de competencia, en el sentido en que no es un solo experto en este estándar, el de Ametli, quien va a determinar si se certifica o no se certifica al candidato, sino más bien es un grupo de 3 personas que van a debatir, van a observar y van a poder dar su voto a favor o en contra de que la persona se pueda certificar. Y esto es absolutamente necesario para el tipo de estándar de que se trata. Porque no es solamente observar si puso bien el tornillo o no lo puso bien, que eso lo puede hacer un experto único y puede, digamos, certificar si se hizo o no se hizo. Pero en la traducción es mucho más complejo y esa es a lo que se refiere esta última parte de los retos. Siguiente, por favor, Francisco. Bueno, entonces, como podemos ver, 3 años, 1 mes y 25 días después de aquella primera reunión de 2017, el 31 de julio de 2020, finalmente el estándar de traducción de textos literarios y humanísticos vio la luz y se publicó, está publicado ya, en el Diario Oficial de la Federación. Tienen ahí en la parte de la derecha de la diapositiva la carátula del estándar que está publicado. Pueden consultarlo, de hecho los invitamos a que lo consulten. Métanse por favor a la liga que está ahí escrita en la parte de abajo, que es conocer.gov.mx, y pueden encontrar el estándar de competencia 1263, que es el de nosotros. Entonces, ahí pueden consultar en qué consiste el estándar, cómo se elaboró, cuáles son sus diferentes puntos, sus diferentes etapas, pueden leerlo, etcétera. Es interesante, sería bueno que lo fueran a consultar. Y bueno, ahora el reto de Ametli, ya casi para terminar, es que, bueno, de Ametli y de Caniem, es que hay que operar el estándar, volverlo operativo e iniciar las certificaciones de dicho estándar. Entonces, bueno, se podrán dar cuenta de que estamos hablando del 31 de julio de 2020, cuando se publicó, pero en ese momento ya estábamos en plena pandemia y nos fuimos todos al encierro, y eso es lo que explica que no hayamos podido seguir avanzando sino hasta ahora, cuando las cosas están retomando cierta normalidad para poder trabajar en esto de nuevo.
Entonces, siguiente, por favor. Bueno, esta parte de los logros, voy a permitirme darle la palabra a mi colega Francisco para que les hable de esto y ya estamos prácticamente terminando. Muchas gracias. Bien, ya está, muchas gracias. Pues sí, aquí tenemos los logros. Por lo que respecta a los logros, podemos listar aquí 4 que son de vital importancia. Naturalmente se trata de una actividad creativa, yo digo una labor artesanal, para la cual, pues sí, no es tan fácil crear todos estos, pues, indicadores, ¿no?, que nos permitan certificar, como lo podría hacer en otras labores, pues mucho más mecánicas. El segundo refiere, pues, precisamente a ser el primer estándar en cuanto a las lenguas extranjeras, que de inmediato me lleva al punto número 4, porque este estándar puede crecer en tanto que, vamos, los instrumentos cambiarán, pero esto puede cubrir al alemán, puede cubrir al francés, al inglés, puede cubrir al ruso, portugués, italiano o cuanta lengua extranjera quiera, pues, implicarse en todo este proceso. Y bueno, naturalmente, pues se trata de una evaluación que nunca antes había sido concebida, pues por toda esta explicación que Arturo ya amablemente nos otorgaba. Bueno, no es tan fácil como decir sí o no, ¿no? Esta binariedad. Bien, pasaré a la siguiente diapositiva que refiere a los beneficios y alcances. Por lo que a esto respecta, bueno, les puedo decir que la evaluación y la certificación constituyen documentos confiables y de alguna forma también garantes de la alta calidad de las traducciones, de estas traducciones literarias. Y bueno, con esto se pretende, se persigue afanosamente darle visibilidad o de alguna forma también visibilizar la labor traductológica. Y con esto, bueno, por supuesto, acarrearnos, bueno, lograr unos mejores contratos y por supuesto también mejores tarifas. Por último, pues ya quiero dar cierre a esta presentación, no sin antes reiterar el agradecimiento por la invitación. Y bueno, con enorme gusto me pongo a su disposición. Allí en el ángulo inferior derecho encontrarán mi tarjeta con los datos de contacto y les podemos asistir. Bueno, por lo que respecta a las evaluaciones con fines de certificación, prevemos que para junio de este año ya esté en marcha esto y entonces puedan acudir para certificarse. En el punto 2 tenemos la orientación para nuevos estándares. Este es de traducción literaria, pero por ahí, bueno, podrían interesarse en cuanto al subtitulaje, en cuanto a la traducción de textos legales. También pueden interesarse por volverse evaluadores en este estándar, ya sea nuevamente en portugués, en inglés, en finés, y bueno, también cualquier otro asunto relativo al contenido de la presente exposición. En Y el no, ángulo inferior izquierdo, mi correo. Sí, sí, no hay que olvidar que un estándar posible, que de hecho ya se ha estado hablando de eso, es para los intérpretes también. de acuerdo, bien, sí. Pues bueno, yo me despido. Muchas gracias, Arturo, Jorge Jaime. También les agradezco por su asistencia. ¿Algo con lo que quieran concluir? Pues yo simplemente agradecer de nuevo a la OMT por abrirnos este espacio que nos parece fundamental para dar a conocer este estándar, empezar a promoverlo y empezar a pues, recibir preguntas y dudas y inquietudes de la gente que lo haya visto. Para nosotros es muy importante, hemos trabajado mucho en este estándar y creo que es una apuesta muy positiva, que creo que va a tener efectos bastante benéficos para todos nosotros. Jorge Jaime, no sé si quieras cerrar con algo más. ¿No? Jorge Jaime. Adelante. No, muchas gracias, OMT, y esperemos que recibir de ustedes comentarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego.